En un reciente punto de vista en el que hablaba de las elecciones de los Estados Unidos, explicaba cómo el hecho de que nosotros podamos votar por un candidato o por una enmienda en las elecciones que se vienen a favor de la vida, si pudiéndolo hacer nosotros no lo hacemos porque simplemente tenemos alguna simpatía o alguna fobia política secundaria, o algún capricho o alguna convicción sobre algún tema que es de menos importancia que el tema de la defensa de la vida, nosotros estábamos cayendo en el pecado de omisión. Y un lector de Así Prensa me pregunta si es que puedo explicar mejor en qué consiste el pecado de omisión, porque además en el Confiteor, en el Yo Confieso, ¿no es cierto?, nosotros mencionamos el pecado de omisión, decimos, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Qué cosa pues es el pecado de omisión? Omisión, como dice la palabra, significa omitir, es decir, algo que debiéndose hacer o pudiéndose hacer, no se hace. Y acá están estos dos puntos. Repito, aquello que debiéndose hacer, y ahí estamos hablando de una omisión más grave, o pudiéndose hacer, no estamos hablando de que algo era obligatorio, pero algo que me era absolutamente posible, estoy pecando de omisión. Como todo pecado, también de los otros que nos confesamos, pensamiento, palabra, obra, el pecado de omisión tiene distintos grados de gravedad. No es que el de omisión sea más o menos grave que el de palabra o de obra. En todos estos pecados hay grados. ¿Y en qué sabemos nosotros la gravedad de un pecado, específicamente de omisión? Lo conocemos por cuán importante era la materia que estaba en juego y cuán serio era el deber moral en consecuencia que yo tenía de hacer algo al respecto, y luego cuáles eran mis posibilidades de hacerlo. Cuando ponía el ejemplo de las elecciones en los Estados Unidos y señalaba que el católico tiene muchos temas y opiniones políticas en las cuales puede discrepar con otros católicos, porque la doctrina social de la Iglesia deja un campo abierto a la interpretación de los temas. Por ejemplo, la Iglesia nos habla de que el sueldo, el salario de un trabajador tiene que ser justo y suficiente para poder mantener a su familia. Pero la Iglesia no nos dice si es que este salario debe ser justo porque nosotros lo hacemos competitivo, es decir, hacemos que la persona sea pagada en base a su competitividad en el mercado de trabajo, o si el salario tiene que ser justo porque es establecido en un acuerdo entre sindicatos y patronal. Los componentes de cómo se llega a ese objetivo pueden ser distintos y pueden haber distintas políticas. Pero cuando se habla de la defensa de la vida, aquí no hay campo a negociar. El católico no puede decir, bueno, está bien, a cambio de un buen salario, acepto el aborto. A cambio de esta política salarial, ni siquiera de un buen salario, sino de esta política salarial, acepto el aborto. O a cambio de esta política migratoria, acepto la eutanasia. No, porque no son temas que están al mismo nivel. Y por eso es que cuando decíamos un católico que puede defender la vida y no lo hace con su voto, está cometiendo un pecado de omisión, y un pecado de omisión grave. Cuando nosotros sabemos que es deber del católico rendir culto a Dios el domingo, el día del Señor, a través de la participación en la Santa Misa, que es el precepto dominical, precepto, es decir, está preestablecido como norma para el domingo, y el católico no va sin ninguna razón, no es que se vio impedido, no es que estaba enfermo, hay razones por las cuales una persona justificadamente puede no asistir a misa el domingo, pero esas razones son pocas. El deber del católico es ir a misa el domingo. El católico que no va está cometiendo un pecado de omisión
Y ese pecado es grave en materia de confesión. Una persona que no va a misa el domingo porque simplemente no le provoca, está violando un precepto de la iglesia que es fundamental. Y la persona no puede justificarlo diciendo, no, Dios es mi amigo, Él no se hace problemas, yo tengo una relación con Él. No, mira, me presentas un papel firmado por Dios, donde Dios dice, yo a todos los hijos de la iglesia les pido que celebren el día de guardar, que es el domingo, y las fiestas de guardar. Que las celebren. A todos les pido eso. Pero a Susanita y a Pedrito les doy una excepción para que no lo hagan. Ellos tienen permiso de no ir a misa, cuando ni siquiera necesitaríamos ver la misa como una obligación, sino como un acto absolutamente natural. Y porque es un acto natural que debe nacer del corazón de cada católico, es que se establece como precepto. Esto es lo que corresponde que un católico haga. Esto es lo natural de un católico. Y por eso lo establecemos como precepto. Para que entendamos que una persona que no quiere ir a misa tiene algo mal en el corazón. Y la única manera de combatir ese mal que está en el corazón es yendo a misa. No es sentándose a esperar a que un día me vengan las ganas de ir a misa. Entonces, el pecado que consiste en dejar de hacer algo bueno que yo debo hacer, o que está en juego un tema importante, es un pecado serio. Y el pecado de omisión puede ser un pecado serio. Hay otros pecados menos serios que tienen que ver con nuestra conciencia de nuestro alrededor, ¿no? Resulta que yo tengo en mi casa algún abrigo extra. Aquí en el hemisferio norte se está acercando el invierno, y aunque aquí en Colorado hemos tenido un otoño muy templado, muy agradable, de todas maneras el invierno se acerca. Y el invierno aquí en 1600 metros de altura, al pie de las montañas rocosas, es nevado y muy frío. Entonces, si yo veo a un niñito, a una persona poco abrigada, y yo tengo en casa algún abrigo, entonces puede ser que simplemente porque estoy distraído, porque no estoy tomando conciencia, me paso de largo y no hago la asociación. A esta persona le puedo dar este abrigo, ¿no? O puedo dar este abrigo a otras personas que yo sé que están necesitadas, o a una organización. Aquí en Denver pienso en Christ in the City, por ejemplo, donde digo yo les llevo los abrigos, o a los Caballeros de Colón, que distribuyen abrigos para niños al comienzo de cada invierno, ¿no? Para que especialmente los niñitos, los que van a las escuelas, estén bien abrigados durante el invierno. Entonces, puede ser que yo me olvide de estas cosas. Yo no estoy obligado a darle este abrigo, el abrigo X, a la persona Y. No estoy obligado. Pero sí estoy obligado a compartir de lo que tengo con las personas necesitadas. Entonces, si ahora se me pasó asociar el abrigo X que yo tengo con la persona Y que conocí en la calle, que vi en la calle necesitada, o personas en mi barrio que yo sé que están necesitados, entonces este es una omisión. Me he olvidado, y por eso hacemos un examen de conciencia, ¿no? Y los pecados de omisión suelen ser los más difíciles de reconocer, precisamente porque muchas veces los hemos cometido, hemos dejado de hacer cosas por distracción, porque no recordábamos, porque no lo tuvimos en cuenta, porque no hicimos la conexión entre una cosa y otra. Y la idea es que nosotros vivamos en un mundo de mayor caridad, donde nosotros seamos cada vez más conscientes de las necesidades de las personas y nos demos cuenta, bueno, yo me pude detener a ayudar a esta persona que estaba en la autopista necesitando ayuda. Pude ofrecerle, llamar a los servicios de emergencia o prestarle un gato hidráulico para poder cambiar la rueda. Tantas cosas que nosotros podemos hacer. El pecado de omisión es dejar de hacer las cosas buenas que podemos hacer. Y el pecado de omisión grave es dejar de hacer las cosas buenas que debemos hacer.
defender la vida, asistir a misa los domingos, cumplir con las obras de misericordia. Entonces, existen, como digo, distintos grados. De lo que primero debemos preocuparnos es de asegurarnos que no cometemos pecado de omisión con aquellas cosas buenas que debo hacer como católico, de las que estoy obligado moralmente como católico, para luego preocuparnos cada vez más en un proceso de crecimiento espiritual por todas aquellas cosas buenas que no necesariamente debo hacer, pero que puedo hacer gracias a los recursos y habilidades que Dios me ha dado. Que tengas un buen día.